Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches. Acompáñanos a platicaremos con Luis Fonserrada. Él es asesor económico del American Chamber. Economía, complicaciones y por supuesto su bolsillo. Comenzamos. La Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del presupuesto de egresos para 2021, el cual será votado en el Pleno. El presupuesto contempla reasignar 2.400 millones de pesos. Pfizer y la alemana BioNTech esperan que antes de que finalice noviembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos permitan la producción de la vacuna COVID-19 para situaciones de emergencia. Un viraje hacia las energías renovables en América Latina podría generar 7 millones de empleos entre 2020 y 2032, estimó la Comisión Económica para América Latina. La fiscalización a grandes contribuyentes generó entre enero y octubre pasado una recaudación por 200.000 millones de pesos, lo cual representó un aumento de casi 111% con relación al cierre del 2019, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Después de una parálisis de la economía internacional, la economía estadounidense comienza a reactivarse y esto, por supuesto, tiene un efecto en la economía mexicana. Vea lo que le preparamos. Tras una contracción económica global nunca antes vista a causa del COVID-19, la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre del año creció a niveles récord de 33.1%, el cual se explica por la reactivación del consumo y la inversión tras los programas de apoyo gubernamentales por más de 2.000 millones de dólares, así como por la baja en las tasas de interés de la Reserva Federal para llevar el costo del dinero a niveles cercanos a cero. Para México, la recuperación de la economía en Estados Unidos se tradujo en el repunte de las exportaciones de manufacturas y una captación sin precedente de remesas, factores que mejoran la balanza de pagos. A pesar de ello, analistas consultados por Banco de México consideran que la economía mexicana terminará 2020 con una contracción superior al 9%, con todo y el fuerte empuje que significa la reactivación de nuestro principal socio comercial en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En el tercer trimestre del año, la economía de Estados Unidos tuvo una recuperación récord. ¿Cómo está impactando esto a nuestro país? Para hablar esta noche sobre este tema nos acompaña Luis Fonserrada, asesor económico del American Chamber. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio, me da gusto saludarlos. Luis, pues coméntanos, el tercer trimestre fue magnífico para la economía de los Estados Unidos. ¿Qué tanto esto está impactando ya a nuestro país? De manera muy importante, Rogelio. Mira, ya la recuperación que hubo en junio, al final del segundo trimestre, en la economía americana fue muy importante, tanto que nuestras exportaciones crecieron en junio, solo en junio, con respecto a mayo, 75%. Es un crecimiento impresionante. Lo que habíamos dejado de exportar muy rápidamente casi se recuperó en su totalidad en junio. Y julio, agosto y septiembre se mantuvo la actividad americana y nuestras exportaciones siguieron creciendo. Y esto, por supuesto, se traduce en un importante impacto en toda la economía. Sin embargo, vale la pena decir, y esto es muy importante, nuestras exportaciones de septiembre con respecto a las de marzo ya fueron superiores ligeramente. ¿Qué quiere decir? Que ya prácticamente llegamos al nivel en el que estábamos antes de la pandemia y esto lo define la economía americana. De otra parte, también estamos viendo que la economía americana empieza a aplanarse, ya no va subiendo como antes, sino empieza a aplanarse, sobre todo la producción manufacturera. Eso quiere decir que nuestras exportaciones no podrán crecer mucho más. Al no crecer, ese elemento o ese motor de crecimiento se para prácticamente a un nivel más alto, pero como para crecer ya no lo veremos como lo vimos en el tercer trimestre y en junio. Así que sí, sin duda tuvo un impacto importante, pero se está estacionando, ¿eh?
Bajo esta situación, ¿tú crees que en territorio nacional, entonces la expectativa de decrecimiento que se hablaba o una caída de hablaba ya del 12% de la economía, hay quien ya dice que puede darse hasta del 9,95? ¿Es cierto la caída que tendremos este año será menos dolorosa? Es cierto, Marilena, dado este crecimiento enorme que vimos en las exportaciones americanas, perdón, hacia Estados Unidos, y dado esta recuperación que fue mucho mayor a la prevista anteriormente, eh, es cierto que el -12 que veíamos claramente estará alrededor de -9. De todas maneras, es una caída brutal. Hay países que están tratando de evitar caer no al 6, sino procurando caer al 5,5, procurando caer al 5 en vez de al 5,5 o 6. Cada medio punto es fundamental. Y por supuesto, dependiendo de que no se vuelva a cerrar de manera importante la misma economía americana y la nuestra, ¿no? Porque hay señales de que tendremos que tener más cuidado ahora en el otoño y por supuesto en el invierno, dado el enorme contagio que se está viendo en varios lugares, ¿no? Pero Luis, ¿solo es de que se cierren o no se cierre la economía o también se necesitan nuevas estrategias o alguna estrategia por parte del gobierno y autoridades e iniciativa privada? Por supuesto. Mira, hay la posibilidad de que algunas empresas internacionales, en particular americanas que están saliendo de China, pudieran invertir en México. Pero aquí viene lo importante. Ya nosotros tendríamos que llevar a cabo un cambio en el discurso oficial que no ofrece certeza jurídica. Esto que comentas es fundamental. Yo te diría, lo más importante es dar certeza jurídica, asegurar que se respetan los contratos y asegurar que hay un claro respeto a los derechos de propiedad. Derechos de propiedad no solo intelectuales, sino todos los derechos de propiedad. La ejecución de un contrato es una parte de los derechos de propiedad. Si eso sucediera, podríamos tener una enorme cascada de inversión, no solo extranjera, sino sobre todo mexicana, inversiones que se han detenido, y este es el único motor que nos puede llevar a un mejor crecimiento. Hay tres motores para crecer. Las exportaciones, que ya se están parando, ya no van a crecer mucho más, si es que crecen o se reducen. La inversión está profundamente caída y el consumo. Y el consumo está casi plano ahora después de esa recuperación. Por lo tanto, la inversión es nuestra gran esperanza y la inversión requiere certeza jurídica por parte de las autoridades. Esa parte no la tenemos, así que es fundamental. Luis, otro rubro que ha llamado la atención es el crecimiento de las remesas de divisas que capta México. ¿Cómo se explica esto a partir, pues, del buen desempeño de los Estados Unidos? Es impresionante. Mira, 40,000 millones de dólares es la cifra que podríamos tener de remesas, que rebasa por mucho las vistas en años anteriores. Claramente es dos cosas. Una rápida recuperación del empleo en Estados Unidos, que todavía tiene problemas, pero eso permitió que muchos de nuestros paisanos recuperaran su empleo. Pero de otra parte, sabiendo que en México no ha habido un apoyo gubernamental a las familias y a las pequeñas empresas, ellos de manera muy solidaria han estado enviando más recursos de lo que acostumbraban siempre para apoyar a las familias que se quedaron sin ingresos. Y esto ha sido de fundamental apoyo para las familias. Déjame decirte, sin esos 40,000 millones de dólares, que pueden ser más de 800,000 millones de pesos, la situación de las familias mexicanas sería mucho más delicada. Así que es fundamentalmente una actitud de solidaridad y de cariño por sus familias. Han tomado de sus ahorros y por supuesto que ayudó el incremento en el empleo. Es un elemento fundamental para evitar una caída más fuerte en la pobreza y en la desigualdad, que de todas maneras lo vamos a sufrir. Dentro de esta situación, ¿cuáles serían? Ya nos hablas, por ejemplo, de algunas fortalezas que pudiéramos tener. ¿Cuáles serían esos focos rojos que todavía visualizas, Luis, y que podrían, por supuesto, dañar la economía mexicana? Mira, en primer lugar, la inseguridad. La inseguridad es un elemento que sigue deteniendo muchas inversiones. Lo que sucede en los ferrocarriles, lo que sucede en las carreteras,
realmente es un elemento que detiene a las empresas para seguir invirtiendo y para poder transportar sus productos. La inseguridad es un tema fundamental, no está resuelto, de hecho está empeorando. Este es un gran foco rojo. Y otro foco rojo muy delicado es la salud, indudablemente, porque no hemos seguido un proceso sistemático para acotar los contagios. No tenemos seguimiento de los contagiados, por ejemplo. En el sureste asiático se hizo lo que llaman un tracking, un seguimiento muy cuidadoso de quién se infectó, con quién estuvo y por lo tanto quiénes son las personas a las que había que aislar para seguir evitando esto. Si queremos seguir manteniendo abierta la economía, tendríamos que llevar unas medidas de salud mucho más estrictas, mucho más cuidadosas. Así que es otro gran foco rojo. Por lo pronto, sin duda la parte de certeza jurídica que comentábamos. Y yo te diría, al final, no tenemos en el gobierno un apoyo de una política anticíclica que permitiera compensar la caída en el consumo privado. Y el argumento es que tenemos poco espacio fiscal, esto es que no alcanzan los recursos, pero este sería el momento de endeudarnos aún más. Y mira que yo he sido un gran enemigo de la deuda, pero este es el momento de endeudarnos y luego la resolvemos. Una vez que hayamos crecido más y que hayamos una combinación de certeza jurídica con gasto público, sería una solución perfecta, un cóctel perfecto para salir del problema. Luis, muchos analistas se preguntan qué tan sostenible pues, es esta recuperación que experimenta Estados Unidos. Está pendiente además pues, un nuevo paquete de apoyos en el Congreso para seguir apuntalando la economía. ¿Cuál sería tu perspectiva? Esto que dices es fundamental. El chairman Powell en la Fed ya lo advirtió y lo advirtió hace 3 semanas. Dijo, a ver, la política monetaria con una tasa de interés en 0 ya, pues no ha tenido tracción, es decir, no ha tenido un impacto trascendente, significativo. Y no lo tiene porque la gente no se endeuda. Y si se endeuda, pues será para pagar deudas, pero no para consumir o para invertir. Por lo tanto, la política monetaria, las acciones de la Fed, que es el Banco Central Americano, están limitadas. Al igual que en México, ¿eh? No importa qué tanto haga el Banco de México, el impacto es menor. Realmente, la gran solución viene de un fuerte gasto fiscal. Si Estados Unidos no lleva a cabo un programa muy importante de reactivación de la economía, que en fin, ya lo llevó, pero lo tiene que repetir para poder mantener ese crecimiento. Si no sucede, es claro que se detendrá el crecimiento y la recuperación americana. De hecho, ya hace más de 1 año que la economía americana venía desacelerándose y la nuestra desde hace 2 años. Entonces, la pandemia nos toma en una caída que se profundiza, pero con mayor razón hoy, tanto en Estados Unidos como en México, se requiere un apoyo fiscal. Si no lo tenemos, es muy probable que la tasa de crecimiento sea mucho menor. Luis Fonserrada, asesor económico del American Chamber, queremos darte las gracias por este tiempo para Índice Económico. Un placer estar con ustedes, Marilena, Rogelio. Buenas noches. Pues grandes retos, Rogelio, que tenemos todavía en materia económica, no solamente en México, sino a nivel mundial y, por supuesto, nuestro aliado principal, que es Estados Unidos. Sí, por supuesto, María Elena. Hemos visto que ya en los últimos meses la economía de Estados Unidos ha tenido una importante reactivación y esto está apoyando, digamos que una mejoría en el sector de las manufacturas en nuestro país. Ojalá, ojalá que esto permee para todos. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches, Rogelio. Buenas noches, María Elena. Lo esperamos. Recuerde que el próximo miércoles, 11:45 de la noche, tenemos una cita aquí en Índice Económico. Hasta entonces.